es realmente el objetivo que tengo en esta sesión? Yo parto de que, aunque no hayan tomado un curso formal, el 70% de ustedes, de herramientas, habilidades para la transformación de conflictos, les guste o no les guste, ustedes negocian, ustedes median, ustedes resuelven conflictos. Ahora, ¿cómo hacerlo de mejor forma? Para salir más contentos, con mejores resultados y con relaciones más fortalecidas con otras personas o con tu comunidad. Entonces, vamos a fortalecer las capacidades que ya tienen, porque van a resolver conflictos toda su vida, van a enfrentar conflictos toda su vida. Entonces, ¿cómo hacerlo de mejor manera? Fortaleciendo su capacidad de comunicación, de negociación y en caso de que esto no sea suficiente por la complejidad del conflicto, que tengan la capacidad de pedir ayuda a un tercero o tercera para que facilite el diálogo entre las partes en conflicto para llegar a acuerdos que sean mutuamente satisfactorios, que sería el caso de la mediación. Entonces, les voy a pedir que vayan enviando en el chat conceptos, preguntas que vayan surgiendo a lo largo de mi participación, porque tengan la seguridad de que Alex, Evda y Melissa van a capturarlas y me las van a hacer llegar en los 30 minutos que estamos reservando para tener este diálogo de intercambio de conocimientos. Entonces, por favor, vayan enviando preguntas en el chat y tengan la seguridad de que me las van a hacer llegar y que las vamos a poder dialogar. Bueno, empecemos con la palabra central, lo que nos lleva a este módulo, los conflictos. Y como ustedes verán en el módulo, todo mundo habla de conflicto, pero muy pocos realmente sabemos qué es el conflicto y cómo manejarlo. El conflicto, generalmente cuando doy mis cursos, hago una pregunta, pongo la palabra conflicto en el centro y les pregunto a los y las participantes, no importa si han sido policías, servidores públicos, maestros, niños, mediadores, eh, y generalmente se tiende a relacionar el conflicto con aspectos negativos. Incluso me lo han llegado a asociar con violencia. Y sí, ciertamente el conflicto mal manejado, cuando se carecen de las herramientas, habilidades, destrezas para enfrentarlo de forma constructiva, puede escalar hasta convertirse en violencia, pero no es necesariamente violencia. Otra de las grandes asociaciones que se hace con el conflicto negativas tiene que ver con lucha, tiene que ver con mala comunicación, tiene que ver con pugnas, pero no. El conflicto es la percepción de incompatibilidades. Pero fíjense, aquí hay dos palabras claves. Percepción, incompatibilidad. Es decir, dos o más personas, si quieren ponerle dos o más actores, porque pueden ser dos compañías, dos universidades, dos mujeres, dos vecinos, ven, es decir, perciben, creen, suponen que sus objetivos son incompatibles, chocan. Entonces, en la medida en que realmente nosotros seamos capaces de entender que el conflicto es inevitable, que siempre va a estar ahí, del día que nacemos hasta el día que nos vayamos a mejor mundo, a peor mundo, ustedes deciden, va a haber. Entonces, lo que tenemos que entender es, ¿qué me está diciendo el conflicto? Si yo solamente lo asocio con lo negativo, porque me han enseñado a asociar el conflicto con violencia, con pugna, obviamente el conflicto me va a dar miedo y lo voy a poner en el cajón. Pero si me atrevo, porque tengo curiosidad de entender por qué se da este conflicto me puede ayudar
o puedo yo transformarlo en lo positivo. El conflicto me está diciendo algo. Quizá que las relaciones ya no funcionan. Quizá que no me estoy comunicando de forma efectiva con el otro o la otra. Quizá que es tiempo de moverme, de cambiar. Las sociedades que se han educado, entrenado para lidiar mejor con el conflicto son las que han asociado el conflicto como una oportunidad. Eh, Aquí tengo otra lámina que a mí me gusta mucho. Los conflictos, les decía, son eventos, problemas, situaciones que nos van a ocurrir, nos gusten o no. Un terremoto, un problema, que si no se sabe lidiar con él, se puede convertir en un conflicto y un conflicto mal manejado se convierte en violencia. Entonces puede ser esta escalada del conflicto. Pero si yo tengo, dice uno de los grandes autores de tema de transformación de conflictos, William Ury, si yo tengo la convicción de que quiero entender el conflicto, ¿qué está pasando para que cada vez que hay terremotos, la gente sufra, no podamos distribuir los alimentos a tiempo, no podamos dar atención médica? Entonces, tengo que entender qué es lo que está pasando. Entonces, hay una convicción personal de entender el conflicto, de ver su parte transformadora, la oportunidad que me da. Y dos, las herramientas con las que cuento para que ese problema no se convierta en un conflicto que después se convierta en violencia. Entonces va a depender de esta convicción de querer entender el conflicto y buscar su parte positiva, como una oportunidad, no solamente lo negativo, sino lo positivo. Y entre más y más diversas herramientas tenga yo, aprenda yo. Las herramientas no nacemos con ellas. No nacemos comunicándonos de forma efectiva y no violenta, de forma asertiva, es decir, diciendo lo que queremos realmente. No nacemos negociando, no nacemos dialogando, hay que aprenderlo, ¿sí? Entonces no es innato. Entonces hay que, además de la buena voluntad, hay que hacer un esfuerzo consciente proactivo. Y entonces, acuérdense, información es poder. Entre más técnicas sepamos, conozcamos, nos informemos, mayores habilidades tendremos para hacer de los conflictos oportunidades de cambio, de crecimiento, de desarrollo. Las sociedades que viven con altos índices de paz han entendido esto. Ustedes pueden googlear y buscar quiénes son las sociedades en el índice mundial de paz que tienen los índices más altos de seguridad y paz. Los que han invertido desde la niñez en clases de comunicación, de manejo de emociones, por ejemplo, que es una de las herramientas de la transformación positiva del conflicto, es saber manejar tus emociones. Fíjense, tan básico como eso. Nadie nos enseñó. Incluso las emociones, como vamos a ver, son reacciones químicas. Entonces, aprender a manejarlas, aprendiendo técnicas y habilidades para respirar, como decimos en negociación, salir al balcón cuando me estoy calentando, me estoy enojando, ¿no? Pero hay que ser consciente y tener habilidades y técnicas para salir al balcón. Comunicarnos de forma efectiva y no violenta. Saber decir lo que queremos decir de forma en que el mensaje llegue al receptor de forma clara, concisa y precisa y no violenta. Entender que para que un conflicto se resuelva, tenemos que incluir a las dos partes. Mis intereses, pero también los intereses de la otra y el otro. Entonces, esto hay que aprenderlo. ¿Cómo lo hago? No basta con que quiera que la otra parte esté contenta. ¿Cómo realmente genero incentivos eh, para que la otra parte sienta sus necesidades más profundas satisfechas? En fin, como vamos a ver a lo largo, acuérdense, esto es un abreboca para el módulo que ustedes van a realizar. Entre más y más diversas herramientas aprendamos y no nos confiemos en nuestra naturaleza creativa, en nuestra percepción, hay que aprender a cambiar la percepción incluso. Entonces,
aprendamos. Y esto yo creo que este puede ser un buen inicio para hacerlo. Y vamos a entrarle entonces a, quizá a la segunda pregunta, Alex, antes de entrar realmente ya a las herramientas. ¿Ustedes el día de hoy creen que tienen un conflicto? ¿Sí o no? A ver, Alex, vamos a ver cómo contestan. Claro que sí. En este momento se lanzó la votación. Les pedimos a todos su participación. Lo vamos a dejar abierto durante 1 minuto y medio y tenemos una nutrida participación. Recuerden también que si no les llega a aparecer en su pantalla la opción de votación, pueden responder también por el chat. Llevamos un 60% de participación. Agradecemos su atención y que estén participando activamente durante el desarrollo de esta sesión. Vamos a dar 30 segundos más para que podamos tener la participación de la mayoría de nuestros asistentes. Y una vez que lleguemos a este límite de tiempo, les voy a compartir el resultado de esta votación. Concluimos con la votación en este momento y comparto los resultados de la misma, indicando también que en el chat la mayoría de las respuestas fueron sí. Muy bien, excelente. Entonces, afortunados los que no tienen conflicto, porque recuerden, los conflictos son de muchas categorías. Puede haber intrapersonales incluso, ¿no? Un conflicto intrapersonal. ¿Tomo o no tomo este trabajo? ¿Hablo o no hablo con mi pareja? ¿Le digo o no le digo esto a mis hijos? Todo es un conflicto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tomar las mejores decisiones? Teniendo las mejores y más diversas herramientas. Acuérdense que el peor enemigo del conflicto es el tiempo. Entre más tiempo pase y no reconozcamos que tenemos el conflicto, porque ese 30% ahí que dicen que no tienen conflicto, quizá están ahí evadiéndolo porque no se sienten que es relevante quizá ahora. Es un conflicto que está latente, que está presente, pero no le están dando la importancia que tiene, lo pusieron en el closet. O es un conflicto que prefieren no abordar porque no se sienten con el poder. Fíjense, poder entendido como capacidad de acción. Cuando yo tengo herramientas para lidiar con los conflictos, me siento más segura de las decisiones que voy a tomar, de las posibles soluciones. Entonces, acuérdense, entre más tiempo dejemos el conflicto, por eso me gustó esta pregunta, de este 30%, pongan atención, porque quizá tienen varios conflictos ahí metiditos en el closet o en el buró o abajo de la alfombra. Entre más tiempo esté ahí y no lo enfrentemos, irá creciendo, creciendo, creciéndose y expresándose de otras formas que quizá escalen hasta convertirse en un conflicto más difícil de manejar. Yo siempre he dicho que un conflicto es como una cebolla. Entre más tiempo pase y no afrontemos el conflicto, no lo reconozcamos y no lo afrontemos utilizando varias herramientas, más crecerá. Y yo invitaría a la tercera pregunta, Alex. Cuentan ustedes, a ver si quieres ponla, Alex. ¿Sí? ¿Te sientes preparada para resolverlo positivamente hoy? A ver, ese 60% que contestó que sí tiene un conflicto, ¿se sienten hoy con las habilidades, destrezas, experiencias que tienen? ¿Se sienten preparados para resolverlo? ¿Sí o no? A ver, Alex. Sí, en este momento estamos recibiendo la participación de nuestros asistentes y vamos a dejar igual un periodo de 1 minuto con 30 segundos para que podamos identificar sus respuestas. También recuerden que si no les apareció la ventana de votación en su pantalla,
pueden dejarnos su opinión en el chat. Las respuestas posibles son sí o no. Llevamos el 56% de participación de las y los asistentes. Les pedimos que por favor nos apoyen dando su opinión, dando su respuesta a esta votación. Y en unos segundos más cerramos esta encuesta para que podamos identificar cuáles son las opiniones que tienen respecto a si se sienten preparados para resolver esos conflictos el día de hoy. En este momento cerramos la votación y estos son los resultados. Muy bien, muy bien. Entonces estamos viendo que 56% dice que sí tiene herramientas. Bueno, muy bien. Y el 44% no. Ok, bueno, vamos a ver cómo fortalecemos las capacidades, habilidades de ese 50% y damos oportunidades de aprendizaje de varias y diversas herramientas para ese 40% que se sienten que no tienen las herramientas suficientes. Entonces, yo iniciaría diciendo que ustedes van a tener en su plataforma un manual para la formación y capacitación en mediación comunitaria que tiene todo lo que estoy diciendo de forma mucho más detallada y tiene muchos y diversos herramientas para el manejo de conflictos. Esto lo van a tener en su plataforma y yo simplemente por cuestión de tiempo voy a compartir algunas de las herramientas que tenemos que considerar si queremos resolver los conflictos. Lo primero que diría es que si realmente queremos transformar un conflicto, lo tenemos que conocer de raíz. Es decir, tenemos, como van a ver en su módulo, que analizar el conflicto desde sus causas. ¿Qué lo originó? Si no vamos a las causas, es decir, al epicentro, no lo vamos a poder transformar. Entonces, en su plataforma van a tener también un libro que es Trabajando con el conflicto, que son más de 100 herramientas distintas para que puedan hacer un buen análisis del conflicto que los lleve al epicentro del conflicto y no a los episodios del conflicto. Es decir, si el conflicto realmente es por una deuda, una repartición de un bien, un malentendido o rumores, chismes, ¿no? Episodios y no el epicentro, lo que realmente llevó al conflicto, que muchas veces son las necesidades más humanas, miedo, inseguridades, que no, exclusión, no fue incluido en la toma de decisiones, entonces eso lo afectó, falta de reconocimiento, muchos de los conflictos, y a ver, ese 40% que no sabe bien cómo resolver su conflicto, transformar su conflicto, piensen en esas necesidades humanas básicas, reconocimiento, seguridad, inclusión, que quizás están siendo no cubiertas o no entendidas y que se manifiestan en muchos otros episodios, en muchos otros pequeños conflictos. Entonces, si realmente queremos transformar un conflicto, tenemos que ir a las causas. Entonces, los invito y las invito a entender, aprender, entre más y más diversos, mejor, muchas herramientas de análisis del conflicto. Una de las más importantes sería la que van a encontrar ahí en el libro, que es la técnica de la cebolla, que es precisamente reconocer al conflicto como una cebolla en la que yo, a través del diálogo, haciendo preguntas, entre más y más diversas, voy quitando capas a la cebolla para llegar a la raíz, de salir el ¿qué quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Por qué es importante para ti? ¿Qué significa? ¿No? El diálogo, comunicación va llevando a el verdadero conflicto que está atrás de las posiciones aparentes, de la pugna, de la incompatibilidad. Entonces, esto sería lo primero, entender las causas más profundas del conflicto y tener muy en cuenta
4 grandes obstáculos que pueden afectar mi entendimiento del conflicto. Uno de ellos, el primero que me gustaría abordar, es que quizá lo que estamos haciendo al analizar el conflicto es que contamos con percepciones erróneas o incompletas de la realidad, que es a lo que nos vamos a abocar ahora en esta filmina que bellamente se ilustra. Quizá el segundo elemento, que no estamos comunicándonos de forma efectiva. Tercero, que no hemos sabido o no sabemos manejar nuestras emociones porque nadie nos enseñó. Y así como que natural, automáticamente. Y tres, que quizá estoy cargado, cargada de prejuicios. No estoy viendo a la otra parte sus necesidades, sino que estoy viéndole a través de mis ojos, de mi perspectiva, que puede estar errónea. Si no pregunto, si no entiendo, no puedo transformar. Entonces vamos a abordar estos 4 grandes obstáculos para hacer un buen análisis del conflicto que me permita transformar. Y esta imagen yo creo que es una de las más bellas que tengo y iniciaría diciendo que cada quien ve el mundo como es. Lo único que nos hace iguales a los seres humanos son nuestras diferencias. Y las diferencias, que debería ser una fuente de riqueza, puede ser la fuente más grande de conflictos. Porque nadie, por más esfuerzo que hagamos, verá las cosas de la misma manera. Ni los hermanos, miren, los conflictos más difíciles que me ha tocado mediar por experiencia personal es entre hermanos, entre personas que se supone que tienen misma historia, misma educación, ¿no? Pero hay muchos sentimientos, muchas emociones, muchas historias que los hace diferente. Nunca verán las cosas iguales. Entonces, en la medida en que yo reconozco que el conflicto no está en la realidad objetiva, sino está en nuestra mente. Cómo cada uno de los hermanos, de los colegas de trabajo, de los miembros de la comunidad ven el objeto. No es el objeto, no es la contaminación nada más del agua, es lo que significa esa contaminación del agua para cada una de las partes. Para la empresa puede ser un daño colateral de la futura riqueza de la comunidad. Para el campesino y el que vive ahí significa enfermedad, muerte, incertidumbre, ¿no? Entonces, no es la contaminación pura del agua en ese momento, es cómo lo ven las partes. Y en la medida en que entendamos esto, vamos a poder tener un mejor entendimiento al conflicto. Entonces, dejar de vernos opuestos, aparentemente esta percepción de incompatibilidades donde se supone que nos enfrentamos dos puntos de vista, a verlo como un problema común. Entonces, fíjense, el ejercicio que hago generalmente con mis estudiantes, con los participantes de los diplomados, es que lo saco de ¿qué ves tú? Un 9, es un 9, ¿qué ves tú? Es un 6. Cada quien lo va a ver desde donde está. Y si simplemente los cambias del lugar, el que veía un 9 verá un 6 y el que veía un 6 verá un 9. Simplemente cambian de posiciones. La clave para empezar a ver los conflictos de forma diferente es entender que yo lo estoy viendo desde una realidad y él lo está o ella lo está viendo en una realidad distinta. Hay algo más que no estoy sabiendo entender. Entonces, dejar de verse de frente y empezar y verlo de frente juntos, porque se verá más que un 9 y más que un 6, en lugar de ver, enfrentarse en el conflicto, juntarse para ver el conflicto que es más que un 6 y un 9. Entonces, partiendo de la realidad de que nunca, ninguna persona verá el conflicto de la misma forma. Hay algo que lo hará verlo de forma distinta. Esto es oro molido si sabemos transformarlo de forma constructiva. Aquí hay una filmina que es súper poderosa, que a mí me ha abierto la forma de ver los conflictos. El poder, y no tengamos miedo al poder, el poder es la capacidad de acción que tenemos para enfrentar conflictos, para hablar con las personas sin miedo, etc. Nuestro poder
radica en nuestra capacidad de integrar, de articular diferentes perspectivas. Yo veo el conflicto así porque así estoy educada, mi cultura, mi religión, mi sexo, mi edad, tantos factores que a mí me hacen única y exclusiva, que me hace ver la realidad de una sola manera. Pero y la curiosidad de ver cómo lo estará viendo él o ella, dependiendo de su historia, religión, cultura, edad, sexo, que obviamente va a ser distinta a la mía. No va a haber ningún ser humano que vea las cosas iguales. Va a haber algo. Y mi poder de transformar el conflicto sería mi capacidad de integrar, de articular lo que el otro está viendo. Hay algo a mí que me falta ver. En la medida en que yo sea capaz de ponerme los lentes que ella o él han construido a lo largo de su historia, de su educación, su contexto, en lugar de tener un solo lente para ver el conflicto de forma muy limitada, estoy ampliando mi posibilidad de ver el conflicto de una mejor manera. Yo no sé qué piensan ustedes, pero los proyectos de seguridad que me ha tocado acompañar, donde se han incluido varias y distintas perspectivas, es decir, donde participan miembros de la comunidad, la iglesia, de la biblioteca, el policía, urbanistas, arquitectos, de seguridad pública, donde hay más actores, esta idea de que muchas cabezas piensan mejor que una, son los mejores proyectos. ¿Por qué? Porque permiten ampliar nuestra manera de ver un problema, de ver la construcción de o transformación de un espacio público. Entonces, no tengan miedo al conflicto, al contrario, véanlo con curiosidad. Los grandes negociadores, los grandes mediadores son aquellos que tienen esta genuina curiosidad. Fíjense qué belleza de palabra. Genuina curiosidad por entender por qué él o ella puede ver el conflicto o puede ver este objeto, sujeto, de forma tan distinta. ¿Qué habrá? Esta genuina curiosidad es lo que me lleva a enriquecer mi propia visión de las cosas. Entonces los invito a, con genuina curiosidad, preguntarse qué es lo que puede estar viendo el otro y la otra que yo no veo. Aquí está otra imagen que es clave en el tema de transformación de conflictos y que nos lleva al segundo gran obstáculo para transformar el conflicto. Una vez que ya tenemos en cuenta que no basta mi propia percepción del conflicto, sino que tengo que ser capaz de incluir al otro, a la otra, para ampliar mi visión del conflicto, entendimiento del conflicto y poder transformarlo de mejor forma. Tengo que saber comunicarme y saber negociar. Y esta bellísima imagen me lleva a que si no me sé comunicar, si no hago un alto en el camino y hago un esfuerzo consciente y genuino por entender, fíjense, no escuchar, no oír, sino entender, escuchando a la otra parte, no voy a lograr mis metas. La única forma de resolver o transformar el conflicto depende, fíjense qué maravilla, del otro o la otra. El conflicto es interdependiente. Para yo satisfacer mis objetivos, tengo que negociar, tengo que comunicarme con el otro o la otra. De otra forma, simplemente los dos nos ahorcamos y no logramos nuestros objetivos. Entonces, no seguir peleando con estas incompatibilidades de quién tiene razón, quién lo ve el conflicto, ese 9 y ese 6 mejor, sino ¿por qué lo ve así? Quizá en algún momento es 6 y en algún momento 9, pero ¿por qué? Hay que entender esa fórmula para poder lograr mejores resultados. Entonces, hacer un alto en el camino y comunicarnos. Y aquí otra vez, se dice muy fácil, comunícate, pero nadie nos enseñó a comunicarnos de forma asertiva y no violenta.
hay que aprenderlo. Y hay muchos materiales, yo siempre recomiendo muchos, uno de ellos es, bueno, en el manual hay varios, pero eh, no lo tengo acá, el de Marina Castañeda, de Escucharnos. Es una mexicana que ha logrado, es psiquiatra, y ha logrado escribir un libro que muestra muy bien que escuchar es un arte, no es gratuito, no se va a dar naturalmente, hay que hacer un esfuerzo consciente de poner atención a lo dicho en palabras, pero sobre todo a lo dicho sin palabras. Fíjense qué fuerte. 70%, como vamos a ver ahora, de la comunicación es no verbal o como se ha llamado paraverbal. Entonces, si realmente tengo esa genuina curiosidad de entender a la otra parte para ampliar mi visión del conflicto y poderlo transformar constructivamente a mi favor y logrando los intereses del otro también, tengo que escucharlo con genuina curiosidad y tengo que tener la capacidad de hacer muchas y diversas preguntas para leerlo, leerla, lo que me dice con palabras, pero sobre todo sin palabras. Vamos a entrarle al tema para que vean lo rico que es. Entonces, empezamos a ver que la comunicación es la fuente, yo les aseguro, del 70% de los conflictos. Es que yo creí, yo asumí, ¿no? Pues pregunta, pero ¿cómo preguntar de manera no sea, agresiva, de manera asertiva? Va a decir que realmente se sienta en confianza para hablar, con la con, confianza, pero además seguridad de que va a ser escuchado, no oído, sino escuchado. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo por hacer que la comunicación sea efectiva. ¿Y cómo lo hacemos? Tomando conciencia, y esto se aprende, que todo, y lo dice Marina Castañeda, les recomiendo mucho este libro, Escucharnos. Todo es comunicación. El ver, el no ver, la forma en que te sientas, si baja la cabeza, los tonos de voz, todo comunica, la ropa con la que llegó vestida, si llegó tarde, si llegó temprano, todo comunica. Entonces hay que poner mucha atención en lo que le estamos comunicando a la otra parte. No es posible no comunicarse, dice Marina Castañeda. Todo, absolutamente todo habla por ti. El no hablar, el no mirarse, el no escuchar, pueden ser tan elocuentes como hacerlo. Por eso, si bien no somos responsables de cómo el otro está escuchando, sí somos responsables en poner atención a lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo, si realmente queremos transformar el conflicto. Y como dijimos, los seres humanos tenemos muchos canales para comunicarnos. No importa cómo yo estoy haciendo este esfuerzo, tengo que asegurarme, fíjense que lo difícil de que es la comunicación, por eso es que no la den por natural, innata. Hay que prepararse para comunicar de forma efectiva y no violenta. El significado de toda oración, es decir, lo que entiende la otra parte, lo pone el receptor, no el emisor. Puede ser que yo ya hice todo mi esfuerzo genuino para que la otra parte, de forma verbal y no verbal, transmitirle lo que quiero. Pero tal vez la otra parte no está educada para escucharme, no está en sintonía conmigo para escucharme. Entonces yo tengo que utilizar herramientas de comunicación para asegurarme que lo que estoy diciendo lo está entendiendo. Y aquí es donde hay varias herramientas que proponemos en el módulo, donde, por ejemplo, utilizamos el parafraseo, el resumen, donde nos aseguramos a través de muchas y diversas preguntas si el receptor está captando nuestro mensaje. Y de esa manera vamos construyendo lo que es verdaderamente el diálogo, que el diálogo, lo van a ver todo esto en el módulo, es esta construcción de puentes, este intercambio de significados
para transformar la forma en que estoy viendo el conflicto y poder transformarlo. La manera como decimos algo es más importante que lo que decimos. Eso guárdenlo con ustedes. El tono de voz, la forma en que lo estoy diciendo pesa mucho más que lo que estamos diciendo con palabras. Aquí hay algunos ejemplos de cómo el cuerpo habla. Muchas veces hasta son automáticas estas reacciones negativas, estas risitas, puede ser de nervios, pero el otro lo interpreta como de burla. Eh, en cambio, hay gestos que se aprenden positivos que ayudan a cimentar los puentes de diálogo, que es mirar a los ojos, ¿no? Los ojos no mienten. A sentir con la cabeza, abre espacios, abre la comunicación. Eh, reír con empatía, realmente. Eh, movimiento de manos, en fin, buscar un espacio donde las personas puedan hablar centrándose en la otra parte y no en todos los distractores que hay allá afuera. Yo siempre doy este ejemplo de que si invito a dialogar a alguien y le pongo el celular enfrente, en la mesa, pues sin decir una sola palabra, le estoy comunicando que me importa más el celular que lo que me tienen que decir o lo que tenemos que conversar. Entonces, fíjense, y es 70%. Entonces, la no verbal. Entonces, pongan atención a la forma en que se están comunicando y asegúrense de que el receptor, la receptora, esté realmente entendiendo lo que ustedes quieren decir. Aquí está la famosa gráfica de la forma en que nos comunicamos. Un estudio de la Universidad de San Diego que demuestra la credibilidad de lo que decimos al otro, a la otra, ¿no? Las palabras simplemente será el 7% de lo que le queda a la persona. El resto es realmente cómo lo decimos, lo que realmente la otra persona entiende y cree de lo que le estamos comunicando. Entonces pongamos mucha atención. Muy bien, acá hay algunas recomendaciones muy sencillas, pero que son herramientas también que pueden ayudarnos a hacer que esta escucha del otro, la otra, sea más efectiva y podamos entender realmente cuál es su esencia del conflicto. Para entender el conflicto de raíz, tenemos que entender lo que realmente siente, cree, quiere, cuál es su necesidad más humana, qué está atrás de el reloj, la casa, el coche, la herencia, en fin, ¿qué es? Entonces, otra vez, retomando a Marina Castañeda, dice, no puedes establecer una escucha, una comunicación, si no, y eso si eres responsable, te das y le das tiempo. No puede ser al 5 para las 3, no puede ser en la escalera, donde todo el mundo pasa. Tienes que darte el tiempo. Tú eres responsable, acuérdate, de lo que le estás transmitiendo, comunicando a la otra parte. Si buscas que sea un espacio donde realmente puedan conectarse para profundizar en la verdadera causa del conflicto. Entonces, le comunicas si la conversación, el diálogo es en un espacio seguro, confiable, agradable, donde puedan, sin presiones, llegar al fondo del conflicto. Entonces, eso ya le está comunicando a la otra parte que vas en serio. Fíjense, son gestos simbólicos, es el 70% de la comunicación. Significa poner el punto 2, atención a lo dicho con palabras, pero sobre todo a lo no dicho. ¿Cómo está sentada? ¿Está nerviosa? Yo cuando hago mediación, si tiene los brazos cerrados, ¿no? Si está viendo a la ventana, ya se quiere ir, posición que está con sus rodillas para allá, ya están buscando irse. Entonces, quiere decir que todavía tengo que invertirle tiempo para que se sienta a gusto, haciendo muchas y diversas preguntas. ¿Hay algo que te haría sentir más cómoda? ¿Hay algo con lo que no te sientes satisfecha? ¿Podemos hacer algo para que, ¿no? O cuando dice, ¿estás de acuerdo? Pues te dice sí, viendo al suelo y con un tonito de voz no convincente. Bueno, entonces quiere decir que hay mucho que trabajarle todavía. Entonces el tiempo, la capacidad de leer este lenguaje no verbal para poder realmente ir profundizando a las causas del conflicto.
Y aquí otra vez el oro molido que les estoy compartiendo, la genuina curiosidad. Sean curiosos, pregunten. A la gente nos gusta que nos pregunten, porque si nos preguntan, están demostrando que hay interés, que estamos siendo tomados en cuenta, que importa lo que sentimos, necesitamos. Entonces, genuina curiosidad por entender lo que el otro, la otra siente y el conflicto, cómo ve el conflicto. Hacer a un lado lo que creemos saber para escucharlo. Muchas veces, y esto también lo van a encontrar en el módulo, los silencios. Dejar que hable. No sé si les ha pasado que algunas veces es necesario hacer silencios porque las personas no saben estar en silencio. Entonces, ocupan ese espacio hablando. Y es ahí donde puede empezar a salir el verdadero conflicto que tiene atrás de las posiciones de la casa, el coche, el proyecto. Va a empezar a hablar. Entonces el silencio puede ayudar también a que la parte saque, llenando estos vacíos de comunicación, lo que realmente le preocupa. Entonces démosle espacio para que hable desde sus propios términos y no tratando de calificarlo. Evite distractores. Obviamente el celular, no hay algo que nos desconecte más que el celular. Entonces, quitemos distractores, quitemos esos espacios abiertos que intimidan, etcétera, para que sean espacios donde verdaderamente podamos conectarnos con el otro y la otra para poder realmente establecer estos puentes de diálogo para la transformación de los conflictos. Y aquí hay varias técnicas, esto de mostrar, ahí les comparto en el manual varios tips para demostrar a la otra parte que le estamos escuchando. Desde, como dijimos, ver a los ojos, actos simbólicos, movimientos, etcétera, que pueden incentivar a la otra parte a sentirse escuchada, conectarse y entonces poder conectarse mejor en la transformación de conflictos. Y bueno, el punto 7, que para mí es de los más importantes porque ayuda a asegurar la comprensión del conflicto, es darle seguimiento a la escucha. Preguntar, preguntar, preguntar para quitar episodios y entrar a los epicentros. Todo esto estaría dentro del marco de la legitimidad. Acuérdense, cada quien hemos ido construyendo nuestros lentes únicos y exclusivos que nos hacen diferentes, donde vemos las cosas de forma diferente. Entonces, un buen negociador, un buen mediador será aquel, una buena persona, será aquel que reconozca que mi forma de ver las cosas, mi entendimiento de las cosas es tan válido como el de la otra parte. Y la única forma de transformar la forma en que yo veo el conflicto y quizá como lo ve la otra parte es a través del diálogo, del intercambio de significados, de forma de ver las cosas, ampliando ambos y ambas las perspectivas. Por eso es tan importante, y aquí lo marco en esta filmina, la legitimidad. Legitimar que tanto mi visión del conflicto como su visión del conflicto, ese 6 y ese 9, existen. Ahora, el reto y la gran habilidad del negociador, del transformador de conflicto, del agente de paz, es cómo lo ampliamos la visión del conflicto para transformarla de forma positiva, legitimando sus necesidades, intereses, preocupaciones, carencias, etcétera, y las mías. No tengo que ceder para llegar a un acuerdo. ¿Cómo logro que los dos se legitimen? Los dos preocupaciones, las dos problemáticas para que pueda transformarse en una solución, una alternativa que deje a las dos partes satisfechas en sus necesidades básicas. Entonces, crear un ambiente de confianza, todo esto dentro del marco de la legitimidad,
partiendo de que las dos tienen lentes que ven distinto al conflicto, entonces hay que hablarlo sin interrumpir, legitimando su derecho a hablar, preguntando, haciendo muchas y distintas preguntas y comprobando la comprensión del conflicto. Hay muchas técnicas que también ustedes van a ver, porque para mí no puede haber transformación del conflicto, no puede haber negociación, no puede haber mediación si no hay comunicación. Comunicación como que sería el eje transversal de todo el módulo. Por eso van a ver que se invierte gran parte del espacio en técnicas y habilidades concretitas para transformar conflictos a través de la comunicación. Entonces, comunicarse efectivamente va a requerir que ustedes sean capaces de escuchar. Escuchar igual a entender, no oír. Reconociendo siempre lo que el otro diga, usando, y esto es una técnica que se aprende, y en la medida que ustedes la incorporen en su forma de comunicarse, van a ver cómo cambian las relaciones, cómo cambia la interacción con otros, utilizando el mensaje yo en lugar del tú. Yo me siento, a mí me duele, a mí me lastima cuando pasa esto. Tú me lastimas, tú ya empieza a generar barreras, ya empieza a generar un nuevo conflicto, porque es un ataque, una falta de construcción de puentes, sino obstáculos. Entonces, ¿cómo empiezo yo a transformar en lenguaje no violento lo que quiero decir sin dejar de decirlo? Entonces, ¿se dan cuenta cómo empiezo yo a transformar? Tú me discriminas, yo me siento no tomada en cuenta cuando. Entonces yo asumo que es un problema que yo tengo, no me siento tomada en cuenta. ¿Cuándo pasa esta situación? Y propongo. Entonces son técnicas que se aprenden poco a poco. Otra de las grandes habilidades que también se aprenden es cómo logro despersonificar el conflicto. Acuérdense, el conflicto no está en la realidad objetiva, está en la mente de las personas. Entonces, ¿cómo yo logro entender que no es Juan, es Pedro, es Cristina, sino que es un problema de contaminación del agua? ¿O es un problema eh, real de que hubo un terremoto y hay que repartir víveres? Entonces, duro con el problema, suave con las personas. Entonces, entender que ellos tienen sus propias ideas, religiones, visiones, percepciones, historias, sexo, edad, que los hace ver de una forma única y exclusiva. Entonces, quitar de lado la personificación para centrarnos en el problema. Un buen negociador tiene este lema de no perder de vista nuestro objetivo. El objetivo es cómo logro transformar el conflicto, no cómo logro dañar al otro, hacerlo cumplir, sentir mal al otro o a la otra, sino cómo logro que por fin podamos resolver el problema de la basura en la zona habitacional, el tema de la contaminación, en fin. Otra de las claves que también está muy bien manejada en el diplomado, en el módulo que ustedes van a realizar, es que ustedes serán mejores transformadores de conflictos, agentes para la transformación de conflictos, en la medida en que sean capaces de ir a los verdaderos intereses y necesidades de un conflicto, yendo a las causas y no estar perdiendo el tiempo en las posiciones. Fíjense qué interesante. En la medida en que ustedes a través de la comunicación efectiva puedan llegar a entender que es realmente de forma efectiva, no centrándose en qué quieres, en las posiciones. Si tú utilizas nada más el qué quieres, pues obviamente le estás dando muy poco margen a la otra parte de que pueda expresar lo que quiere. Pero ¿qué tal si nos vamos a averiguar con esta genuina curiosidad los verdaderos intereses, necesidades que tiene la otra parte preguntando en lugar de ¿qué quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Por qué es importante para ti? ¿Por qué lo necesitas? ¿Qué satisface? ¿A qué responde?
Entonces voy saliendo del qué quieres, que te lleva a posiciones, al para qué lo quieres. Si yo me quedara en el qué quieres, en la repartición de este reloj, ¿qué quieres? El reloj. ¿Qué quieres? El reloj. Pues hay un solo reloj y pues ni modo que te dé a uno la cuerda y al otro. ¿Para qué lo quieres? Bueno, es que es un recuerdo para mí con mis lentes, es un recuerdo de mi papá cuando yo lo fui a comprar con él y él a mí no me dejó nada y para mí, entonces tú lo que quieres es lo que simboliza el reloj. ¿Y tú para qué quieres el reloj? Bueno, es que me urge tener algo de valor para poder pagar la deuda. Entonces tú no quieres el reloj, tú quieres recursos para poder pagar deuda. Les digo, nunca alguien lo verá igual. Es muy difícil que un conflicto se vea igual por las mismas partes. Entonces, en la medida en que ustedes sean eficientes y no se centren y pierdan tiempo en las posiciones, porque si se centran en las posiciones personifican el conflicto y no lo resuelven. Aquí está una de las filminas que también más me gusta y que ojalá lo entendamos. En la medida en que seamos capaces de pronunciar la palabra más difícil, pero que es la abre puertas más grande para empezar la reconciliación y el verdadero diálogo. Saber reconocer cuando quizá no lo estoy entendiendo, no me está entendiendo o no estoy siendo capaz de comunicarle de forma efectiva y no violenta lo que realmente quiero. Un perdón es un abre puertas. Puedes sacar de base al otro a la otra. Entonces, quédense con la convicción de que el perdón es la mejor inversión, pero un perdón obviamente que venga del corazón, porque quizá yo no estoy entendiendo que él o ella también tiene sus lentes, que él o ella también tienen razón, algo de verdad, algo de razón, y que yo no estoy sabiendo comunicar. Entonces, un perdón puede ser el primer puente para abrir diálogo y empezar la transformación de conflictos. Que les digo, muchas veces 70% es una mala comunicación. Perdón, no entendí que era distinto. Bueno, entraría en otra herramienta que es súper importante y ustedes la van a ver súper desarrollada en su módulo, que es la negociación. Y esta tampoco nos vino con nosotros en nuestro estuche cuando nacimos, hay que aprenderla. Y la negociación va a ser esta herramienta que nos permita lograr lo que queremos sin ceder lo que realmente es importante para nosotros. Y la base para ello es comunicarnos de forma efectiva. Entonces, aquí hay 4 de los grandes consejos que nos da la escuela de Harvard de negociación. Si queremos realmente negociar para transformar el conflicto, tenemos que centrarnos en nuestro objetivo, no en las personas. Duro con el conflicto, suave con las personas. Centrarnos en las preguntas que ya realmente nos llevan a los intereses y no en las posiciones. Y otra de las grandes habilidades que se aprenden para transformar conflictos es ponerse muchos y distintos lentes, incorporando muchas y distintas perspectivas para generar diversas y muy numerosas opciones de solución. Entre más opciones de solución generemos, mayor posibilidad tendremos de transformar el conflicto. Si yo siento que hay una sola forma de transformar el conflicto, pues obviamente reduzco mi capacidad de hacerlo. En la medida en que voy generando muchas y diversas opciones, porque he sido capaz de ponerme sus lentes, ponerme en su lugar, información es poder, ¿no? Ver si quiero comprar un carro a una persona, bueno, ver el precio en el mercado, generar muchas compensaciones en especie, quizá no en dinero, pero en especie. Entonces, entre más información, más poder tendré de llegar a un acuerdo que sea mutuamente satisfactorio. Entonces, los mejores negociadores, los mejores transformadores de conflictos son a los que ven un problema, muchas soluciones.
Entre más y más diversas soluciones tengamos a un conflicto, mayor posibilidad de que alguna de esas alternativas satisfaga las necesidades del otro o la otra con la que estamos negociando. Nos estamos comunicando para resolver un conflicto, cambiar el estado de las cosas o generar valor. Yo voy a generar más valor generando más alternativas a la negociación. En la medida en que estas alternativas que estoy poniendo, opciones que estoy poniendo en la mesa, estén sustentadas en criterios objetivos, es decir, que estén sustentadas en el valor del mercado, en opiniones de expertos, en la ley, estas opciones se verán más atractivas para el otro, la otra. Es decir, el otro, la otra vez, simbólicas, gestos simbólicos. Le estoy diciendo que no le quiero ganar, no quiero ganarle, sino quiero que ganemos más juntos. Entonces, si quiero comprar ese coche, además de estar viendo muchas y diversas opciones en el libro azul, en el de avisos oportunos de los periódicos, eh, voy a decir, mira, el coche con estas características vale 50,000, no hay más, no hay más. Mira, o sea, no lo estoy tratando de ganarle, sino que quede satisfecho porque es lo más que pueda. Pero es más fácil que se compre la idea y que se quede tranquila o tranquilo con la idea del criterio objetivo que con mi percepción de que ese coche vale 50,000, ¿cierto? Entonces, démosle a él o a ella este sustento para que el acuerdo al que lleguemos a través de la negociación sea sustentado en criterios objetivos. Lo ayudamos, nos ayudamos a que sea un acuerdo que en el futuro pueda llevarnos a que las partes quieran volver a hacer acuerdos con nosotros y que no solamente resolvamos este conflicto o transformemos este conflicto, sino que queramos resolver más conflictos contigo o generar valor contigo porque eres una persona que sustentas tus alternativas con muchos y diversos criterios alternativos y criterios objetivos. Aquí simplemente es como una gráfica que simboliza muy bien lo que es la negociación, que ustedes van a ver con mucho detalle y muchos ejercicios en el módulo, pero si sistematiza lo que es una buena negociación. ¿Qué nos hace diferentes a los buenos negociadores de la gente en común? Que negociación colaborativa, negociación efectiva, donde no solamente le gane, sino que ganemos más juntos, es que lo haga siguiendo este método. Entonces, fíjense, este cuadrito lo voy a poner en 5 minutos que ya me alertó Alex que tenemos poco tiempo. Primero, reconocer que toda negociación parte de posiciones. ¿Qué quieres? ¿No? Hay un problema, acuérdense, todos los conflictos inician porque hay un problema, mala comunicación, división de una herencia, etc. ¿Qué quieres? ¿Qué te trae aquí? ¿El qué? Entenderlo rápido, pero no gastar tiempo ahí. Irnos rápido a los intereses. ¿Por qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Por qué es necesario para ti? Lo que es el famoso análisis del conflicto. ¿Cómo vamos a conocer los intereses y sobre todo las necesidades de las partes a través de la comunicación? Entonces, echar a andar todas las herramientas que ya tienen o que van a perfeccionar o que van a aprender en el módulo de comunicación. ¿Cómo entiendo realmente lo que quiere y por qué lo quiere? Entonces, ya no negocio en posiciones. No es el reloj, no es la herencia, no es el coche. Es lo que ese objeto o sujeto cubre una necesidad para la otra parte. Entonces me centro en lo que realmente es el conflicto y no en los episodios. Entonces, una vez que ya tengo un buen análisis del conflicto, porque entiendo el interés, me voy a las opciones. Entonces empiezo a generar muchas y diversas opciones que generen realmente interés en la otra parte. Si estas opciones las sustento, las refuerzo con criterios objetivos, más credibilidad, más confianza, más legitimidad por parte de la otra parte. Y además
yo mismo, el famoso man que ustedes ven ahí, yo misma o misma me pongo, información es poder, me pongo listo para tener alternativas en caso en que la otra parte no quiera negociar. Entonces, al yo tener un man, que es un mejor acuerdo a, a, a una negociación, si algo que no estoy, si estoy viendo que la otra parte no quiere negociar porque no está entendiendo el conflicto todavía, ¿cómo yo me protejo generándome alternativas a un acuerdo negociado, mal negociado? Entonces, eh, como yo también voy generándome fuentes de poder a través de alternativas. Si no me lo compra, si no me vende el coche acá, entonces, bueno, ya sé que un coche más o menos con estas características lo puedo conseguir en otro lugar. Entonces, en la medida en que sea capaz de lograr ir bajando con un método, siguiendo el método, ya no estoy negociando en posiciones, sino en intereses, genero muchas y diversas opciones sustentadas en criterios objetivos, pero además yo me fortalezco en la negociación, eso me hace más seguro al momento de entrar en la negociación, cuando traigo muchas y diversas alternativas para mí. Las opciones son para el otro o la otra, las alternativas, ese famoso man, es para mí, para yo llegar a la negociación segura. Información es poder. Si yo sé que tengo otras alternativas, entonces ya no agarro cualquier cosa. Me libera de un mal acuerdo. Acuérdense, quien tenga hambre, come cualquier cosa. Entonces, ¿cómo yo me nutro para no comer cualquier cosa? Sino comer realmente lo que es mejor de lo que tengo ahora. Entonces, una vez que ya se hizo este proceso metodológico, que sigue un método, entonces ya viene aquí la generación de muchas propuestas. Estas propuestas se llegan a un acuerdo si lo que estamos dialogando, negociando, es mejor que mi plan B, es decir, que mi man, mi alternativa. Si esta persona sigue insistiendo en que su coche tiene un valor simbólico, sí, pero no vale más de 50,000, pero no sabe negociar, no le interesa negociar, no le interesa construcción de relación, bueno, entonces no hay negociación. Pero si sí logré yo los incentivos para hacerle entender que no va a poder venderlo en otro lado, entonces eh, es mejor no negociar. No todo acuerdo tiene que llevar necesariamente, no toda negociación tiene que llevar a un acuerdo. Si no logro satisfacer mis intereses y sobre todo mis necesidades básicas, es mejor no llegar a un mal acuerdo. Entonces, para no llegar a un buen o mal acuerdo, tengo que ayudar a la otra parte, incentivándola para decirle que por su propio bien le conviene negociar a través de criterios objetivos y fortaleciendo yo mis alternativas. Y aquí está, para ir cerrando, eh, una de las feminas más bonitas que tengo. Generalmente cuando empezamos un proceso de diálogo, de negociación, eh, tenemos que partir del triángulo verde, esta sopa, esta famosa zona verde. Eh, Algo nos tiene negociando, algo nos tiene queriendo negociar. Entonces partamos de lo que nos une y no de lo que nos divide. Yo digo que una negociación exitosa es aquella que donde logramos a través de muchas y diversas opciones, es decir, la creatividad con la escucha activa, digo, ok, no es el reloj, es lo económico. Entonces esto lo compenso con generando muchas y diversas alternativas, voy haciendo que este triángulo verde pequeño, que parece pequeño, se haga más grande. Si ustedes se proyectan que este cuadro este triángulo, perdón, va haciéndose cada vez más grande, ustedes van viendo que los intereses que según esto nos separan, van disminuyendo y va creciendo nuestras zonas de posibles acuerdos. Lo único que va a hacer posible nuestras zonas de posibles acuerdos es generar muchas alternativas que solamente se van a dar con esta comunicación efectiva entre nosotros. Entonces, hagan más grande
este triángulo verde de en medio, para que, si bien no elimina completamente los otros dos triángulos, el rojo y el azul, sí disminuye las diferencias y hace más grandes las coincidencias. Entonces, parte de lo que nos une, lo que tenemos en común, el hijo, ¿no? El negocio. Un mal acuerdo lleva a que no solamente perdamos el negocio, sino que además nos cuesten los abogados, ¿no? Un hijo, hay un divorcio, no solamente nos cuesta el pleito, sino el daño psicológico al hijo. Entonces, en la medida en que logremos centrarnos en lo que realmente compartimos y no en lo que nos separa, sino en lo que nos une, lograrán hacer este triángulo más grande y por tanto más posibilidades de lograr acuerdos que sean mutuamente satisfactorios. Bueno, para ir cerrando, obviamente, información es poder, prepararse para la negociación, entre más información tenga de lo que realmente quiero, de lo que puede querer el otro y que voy a enriquecer con el diálogo, la conversación, el preguntar muchas y diversas preguntas. El punto número 2, cuando negocie, es decir, me siente frente a frente con el otro, ponga atención a lo dicho con palabras, pero sobre todo a lo no dicho, me conecte, gestos positivos, verificar el entendimiento y de cada negociación, de cada proceso, aprender. Muchas veces, aunque querramos y tengamos muchas herramientas para negociar, va a ser bien difícil porque quizá la otra parte no ha tenido la fortuna que tienen ustedes el día de hoy de escuchar alternativas a los conflictos, pero que no tiene las herramientas además. Entonces, ¿cómo transformar el conflicto con el otro y la otra cuando, a pesar de que tú quieres, el otro no quiere? Bueno, aquí es donde viene la tercera parte, que es resolver el conflicto con la ayuda de un tercero. La otra parte rompió la confianza en ti, la relación contigo, pero ha identificado que hay un bien común que interesa resolver. Les dije, el hijo, un negocio, la división de la casa, etc. Entonces, aquí es donde viene el mediador, que es otro instrumento, y la mediación es algo que se trabaja también muy bien en el método, en el módulo, donde ustedes van a aprender cómo resolver o transformar conflictos con la ayuda de un tercero cuando nosotros no podemos de forma directa resolver el conflicto con el otro o la otra porque no hemos logrado la comunicación efectiva y no violenta, fortalecer la relación con la otra parte o generar propuestas. Entonces, este tercero o tercera va a ayudarnos a resolver el conflicto a través de centrarnos en los intereses. Y aquí hay un cuadrito que creo que demuestra muy bien lo que hace la mediación. Va a ayudarnos a centrarnos en estos intereses, donde el poder que puede estar ejerciendo uno sobre el otro sea a la inversa, porque va a ser ese tercero a quien le vamos a pedir que nos ayude a equilibrar el poder, la falta o el exceso de poder de un lado. Y va a ayudarnos a través de la detección de intereses que no hemos sido capaces de lograr nosotros mismos a resolver el conflicto. La mediación, por tanto, es esta participación de este tercero o tercera que va a lograr hacer lo que no pudimos nosotros. Por eso la mediación se reconoce también como la negociación asistida. Es decir, va a ser este tercero que va a hacer la negociación por nosotros mientras nosotros somos capaces de llevarla a cabo de forma directa. Entonces, este mediador va a ayudarnos a analizar el conflicto de forma no violenta, es decir, permitiéndonos a las dos partes hablar en un espacio seguro, confiable, donde sin interrumpirnos, sin actos violentos, podamos expresar nuestra historia, nuestra visión del conflicto. El otro empezará a escuchar
El mediador ayudará con preguntas muchas y diversas a que salga el verdadero interés y sobre todo la necesidad humana que el otro por miedo, desconfianza, desconocimiento puede no estar externando, y va a ayudar a las partes a eso, a centrarse en el problema y no en las personas. La belleza de la mediación es que la puede hacer cualquier persona. No se necesita ser abogado. De hecho, ahora que en México ya los mecanismos alternos de resolución de conflictos, incluyendo la mediación, son ley, cualquiera puede ser mediador. La mediación puede ser ofrecida o puede ser solicitada. Si yo veo que mis vecinos están permanentemente peleándose y ya está escalando a gritos, golpes, insultos, yo puedo ofrecer mi mediación para ayudar a estas partes a que no escalen violencia. Pero también ellos pueden, si saben que yo sé de mediación o me tienen confianza o etcétera, ellos pueden pedirme, una de las partes puede pedirme que yo ayude a entender mejor el conflicto, a generar muchas y diversas opciones, a llegar a un acuerdo que sea mutuamente satisfactorio. Hay etapas, también sigue un método, esto todo lo van a encontrar en el diplomado y podemos hablar en el módulo del diplomado y podemos hablar si quieren con más detalle en las preguntas, pero también como la negociación, en la medida en que sigamos un método, va a ser más posible que lleguemos a la conclusión de este proceso, que sería la redacción de un acuerdo donde el mediador ayuda a sacar lo mejor de las partes para llegar a acuerdos que sean mutuamente satisfactorios. Y desde que es ley en México, puede llegar a ser un proceso que resuelva conflictos y que les dé la certidumbre legal. Pues yo terminaría acá mi intervención y esperaría preguntas para iniciar el diálogo con ustedes. Entonces, Alex y Edda, estoy lista para el diálogo con los y las participantes. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias primero por habernos compartido esta ponencia tan interesante. Hemos recibido unos comentarios en donde le agradecen muchísimo por estos conocimientos, por esta información y sobre todo están muy interesados nuestras y nuestros asistentes en contar con, bueno, todos los insumos que nos han mencionado a lo largo de la charla. Entonces los pondremos a su disposición y efectivamente también les estaremos compartiendo la presentación. En el área de preguntas, vamos a ir por pares para poder abarcar la mayor cantidad de preguntas que nos han hecho a partir del chat. Y la primera de ellas dice, ¿cómo quitarse el miedo para debatir y mediar en medio de un conflicto donde hay riñas? Y la otra dice, entonces, ¿hay conflictos positivos o pueden clasificarse en positivos o negativos? Uy, excelentes preguntas, muchísimas gracias. Excelente, eso quiere decir que estamos muy bien conectados. Excelentes, excelentes. Y por favor, más preguntas, que esto es lo que hace rico realmente el diálogo. Bueno, el miedo. Obviamente es el miedo nos paraliza, ¿cierto? Cuando no, el miedo tiene que ver con desconocimiento. No sabemos qué hay, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo va a reaccionar. La verdad quita el miedo. Fíjense qué belleza, esto me lo dijo alguien que yo amo mucho y que me enseñó mucho. La verdad quita el miedo. Pero ¿cómo vamos a llegar a la verdad si estamos con nuestro caparazón, ¿no? Esta cebolla, que no sabemos comunicarnos, que nos vamos a sentir vulnerables, entonces más se van a aprovechar de nosotros, ¿no? La verdad quita el miedo. Entonces, en la medida que realmente sepamos qué es lo que está produciendo este temor, esta incertidumbre, en esa medida vamos a poder trabajar con ella. Entonces, llegar a las verdaderas razones que están motivando el miedo. ¿Es desconocimiento? Bueno, entonces, ¿cómo lo podemos? Aquí el árbol del problema y el árbol de la solución. Desconocimiento, bueno, entonces proveámonos de información. Generemos mucha y diversa información para ¿qué? Quitarnos miedo. Ahora con lo de la vacuna, ¿no? Hay gente que no se quiere vacunar y tiene miedo. Bueno, entonces, información es poder.
para tomar decisiones. Entonces, quitarnos el miedo que nos paraliza, informándonos. Pros, contras, hay mucha información, entonces información nos va a quitar miedos que no nos permiten ver con claridad el conflicto. Entonces, hacer preguntas, informarnos lo más y más diverso. Fíjense, la mejor manera y lo que yo he aprendido más a lo largo de mi vida en esto, una apuesta de vida que he hecho, es que en la medida en que tengamos más información, pero no solamente más información, sino de los dos bandos. Yo, por ejemplo, me levanto en la mañana y leo Reforma Universal y La Jornada. Veo a Loret de Mola y veo las mañaneras, ¿no? ¿No? Porque solamente en la medida en que yo tenga ¿se acuerdan esto? Tener más amplitud de visión de lo que está pasando, en esa medida tendré una mejor comprensión. Incorporen visiones que no se han atrevido por miedo a incorporar. No le tengan miedo a las diferencias. Las diferencias es lo que nos va a hacer más ricos. Las diferencias es lo que nos enriquece. Están mostrando una parte que nosotros carecemos. Es diferente a mí porque le gusta la música clásica. Bueno, ¿qué le produce a la música clásica que le genera este bienestar? Yo no entiendo cómo a mi hijo le puede gustar el heavy metal. Todavía no lo entiendo, pero ya entendí las vibraciones. Pero fue hablando con él, porque yo no entendí, me llenaba de miedo que eso iba a llevar a vicios. Y no, entendí que su edad con sus amigos son vibración. Bueno, entonces la verdad quita el miedo. No tengamos miedo a la diferencia, démosle la bienvenida, aprendamos y seamos capaces de esta genuina curiosidad. ¿Por qué Loret de Mola está en esta tónica? ¿Por qué la mañanera? ¿Por qué los chairos? ¿Por qué los fifís? Quitémonos las posiciones para empezar. Si queremos construir un país que vive en paz, tenemos que incluir, no excluir. Excluir nos sigue polarizando y dividiendo. Entonces, ¿cómo empezamos a generar un México más incluyente, un mundo donde todos los mundos quepan, como dirían los zapatistas, ¿no? Un mundo donde todos los colores puedan brillar sin desvanecer alguno. Entonces, no tenerle miedo al conflicto, no tenerle miedo a la diferencia, al contrario, escuchen, aguas con el Facebook, aguas con el Instagram, porque nada más nos deja hablando con los que, o nos da información de los que creemos. Entonces sigue afianzando que nuestra visión de la realidad es la adecuada, sin poner atención a otras formas de ver la vida que quizá enriquecen nuestra visión. Ahora, el conflicto, a diferencia de la violencia, el conflicto puede ser positivo o negativo dependiendo de cómo lo manejemos y de las herramientas con las que contemos. La violencia siempre será negativa. ¿Por qué? Porque la violencia, a diferencia del conflicto, la diferencia tiene la intencionalidad de hacer daño, de lastimar. En cambio, el conflicto, que alguien me conflictúe, tiene la posibilidad de hacerme a mí reflexionar mi vida. Por ejemplo, que alguien me conflictúe a cuestionar mi trabajo. Bueno, es que quizá no lo estoy sabiendo comunicar. Entonces el conflicto va a ser negativo si yo me encierro y digo es una envidiosa, no entiende nada. ¿Se acuerdan esto de personificar? Es que es una celosa. Es decir, quizá no estoy sabiendo transmitirlo de una forma mucho más clara para otros auditorios, ¿no? Entonces, va a ser negativo si lo personifico y me encierro en mi casilla. Va a ser positivo si lo veo como una oportunidad de cambio, si me cuestiono que algo me está diciendo y si tengo las herramientas, capacidad de comunicarme con la otra y la otra de forma efectiva y no violenta, ¿qué puedo hacer mejor para comunicarme mejor, preguntarle a la otra, o para que el trabajo o mi trabajo sea mejor? Escucha activa, generar alternativas, en fin, todo esto
va a hacer que el conflicto sea positivo y entonces yo genere mejor relación con la persona y mejor trabajo. Entonces el conflicto va a ser positivo en la medida en que ustedes decidan aprender de él, transformarse con él y tengan muchas y diversas herramientas para poder hacerlo. Alex. Gracias, doctora. Nuestras siguientes preguntas son las siguientes. Considero por experiencia y porque he estado estudiando un poco a la gente en este tema, las personas ya están predispuestas al conflicto. De manera inmediata buscan agresión debido a la misma situación que vivimos. ¿Cómo podemos modificar esa conducta en una comunidad? Y la otra pregunta es, ¿cómo resolver un conflicto cuando la otra parte no quiere escuchar o no está dispuesto a resolver? ¿Cómo resolver un conflicto con una institución cuando no hacen caso de las quejas o lo traen a uno de oficina en oficina hasta que mejor desiste? Sí, otra vez, gracias por las preguntas excelentes. Eso es lo que hace rico realmente. Bueno, ¿cómo hacer para, ahora con la pandemia? Ustedes han sido testigos de cómo ha crecido la agresividad y sobre todo la violencia intrafamiliar, la violencia entre colegas, porque tenemos mucha incertidumbre, porque estamos más hacinados, porque hay muchas condiciones objetivas y subjetivas que nos están afectando. Entonces, una de las propuestas que yo lanzaría es en la casa, donde estamos viendo altos índices de violencia o conflictividad. Si todavía no llega a violencia, conflictividad son acuerdos de convivencia. ¿Cómo logramos entre todos y todos los que vivimos en la casa acuerdos de convivencia? Donde nos ponemos de acuerdo, incluyendo involucrar, compromete. En la medida en que todos sientan que los acuerdos de convivencia son de todos y que todos participaron y su voz está ahí, los seguirán. De otra forma, sienten que son impuestos, es otra forma de violencia, ¿cierto? Entonces, acuerdos de convivencia, qué se vale y qué no se vale, cómo, cuándo, acuerdos de tenemos esta situación, cómo podemos, ¿se acuerdan? Tenemos esta situación, la pandemia, tenemos que gastar menos dinero porque hay incertidumbre futura, bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo hacemos para cuidar más los recursos escasos que tenemos? ¿Cómo hacemos para que no se le cargue a las mujeres, a la hermana, la carga laboral, la carga en el hogar que tenemos porque estamos más tiempo ahí? En fin, son acuerdos y esto puede ayudar enormemente a disminuir los acuerdos, las violencias. Igual en condominios me ha tocado, cuando me han llamado a mediar en mediación comunitaria, en multifamiliares, por ejemplo, el manejo de la basura, que no bien manejado puede llevar a la violencia. Entonces era el mal manejo de la basura. Bueno, ¿cómo hacemos de este conflicto, de este problema, ¿no? Que está viendo ratas, está viendo mal olor, mal aspecto, ¿cómo logramos convertirlo en una oportunidad de cambio, de transformación, de que no ocurre y que de este conflicto podamos salir a mejores? Bueno, hicimos acuerdos de convivencia donde todas las partes intervinieron y entonces logramos poner 3 botes más de basura donde ya incluso el reciclado, el dinero que se da de lo reciclado puede utilizarse para pintar y mejora del inmueble, por ejemplo. Entonces, ¿no? ¿Cómo hacerle? Y aquí me conectaría con la otra pregunta. Cuando la otra parte no quiere. Entonces, cuando hay mucha resistencia, bueno, entonces invito a un tercero, tercera o mediadores que la Procuraduría Social en los estados y en la Ciudad de México, la Procuraduría Social tiene mediadores, les llaman, se me fue ahorita el nombre, pero tienen un servicio que es de mediación en problemas de condominios, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros mismos no podemos resolver de forma directa el conflicto, es cuando invitamos a este tercero, para que nos ayude a lograr acuerdos. Entonces, tener la nobleza, la valentía y yo diría que el gran conocimiento de pedir ayuda de un tercero
que es independiente a nosotros y que nos va a ayudar a resolver el conflicto que por nosotros mismos no hemos pedido. Alex. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos otras dos preguntas, que son las siguientes. ¿Existe diferencia entre comunicación efectiva y comunicación afectiva? Y la siguiente, ¿cómo se resuelve un conflicto si este está justificado, entre comillas, por ejes de opresión como la discriminación por género, etnia y posición socioeconómica? Uy, qué buenas preguntas, excelente. Bueno, realmente comunicación efectiva y comunicación afectiva no debería haber, no debería tener diferencias, porque realmente la comunicación efectiva tiene un gran elemento de poder conectarse con el otro o la otra. Entonces la vuelve afectiva. Me importa que la otra parte se sienta entendida, me importa entender lo que verdaderamente lo mueve o la mueve en el conflicto. Entonces, hay un genuino interés de descubrir estos intereses genuinos, necesidades más básicas humanas que tiene la otra parte para poder resolver el conflicto. Entonces, no creo que haya diferencias, más bien creo que la comunicación efectiva promueve la comunicación afectiva, demostrarle que me importa, que es la otra parte necesaria para transformar el conflicto. Ahora, estoy totalmente de acuerdo. Hay muchos conflictos que tienen causas estructurales, por ejemplo, la discriminación, la exclusión, la desigualdad. Fíjense, muchos de los conflictos son ocasionados por la desigualdad, por la injusticia. Qué curioso que América Latina sea la región más violenta del mundo, más violenta que muchas regiones en guerra. Pero qué curioso además, fíjense aquí la correlación, que sea también la más desigual. En la medida en que desigualdad y violencia vayan aparejadas, ¿no? Como es el caso de América Latina, donde la desigualdad medida, fíjense, por la diferencia entre los más ricos y los más pobres. América Latina tiene las personas más ricas del mundo y las personas más pobres que África. Entonces, esta desigualdad es lo que genera la violencia. Entonces, nuestra gran conflictividad, yo diría, en América Latina y en México en particular, México es el tercer país, creo que ya está subiendo, con más desigualdad y por tanto de más violencia. Si los jóvenes no ven aunque estudien, trabajen, sean buenas personas, a que aprendan mecanismos, técnicas, habilidades de negociación, pero por su color de piel, por su religión, por su preferencia sexual, no son incluidos en el desarrollo, no mejoran su ascenso social, obviamente esto genera frustración y la frustración lleva a la violencia. Entonces, la violencia está directamente correlacionada con la desigualdad. Entonces, si realmente queremos en México transformar la violencia, de llevarnos a ser uno de los países más violentos del mundo, tenemos que combatir la desigualdad. Desigualdad por todo, por género, por edad, por condición étnica, etc. Entonces, la inequidad, la desigualdad son fuentes principales de conflictividad social. Alex. Gracias, doctora. Tenemos otras dos preguntas. La primera de ellas es, ¿qué pasa cuando la otra parte no quiere resolver el conflicto y por el contrario, el conflicto se incrementa? ¿Sería conveniente dejarlo así o cuál sería la forma de que el otro quiera resolverlo? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo mediar el conflicto más grande que tiene México, que es el narcotráfico? Ándale, ándale, pequeñas preguntas que me hacen. Uy, bueno, muy relacionado con la pregunta anterior, ¿qué hacemos con los que no quieren negociar? Acuérdense, no puede haber negociación si la otra parte no quiere.
No puede haber mediación si las dos partes en el conflicto no quieren. Entonces, ¿cómo incentivamos a las partes a que por su propio bien están mejor negociando que no negociando? Y aquí hay un pequeño libro que es El arte de persuasión. O sea, ¿cómo comunicarle que por su propio bien está mejor negociando que no negociando? Esto se aprende. La persuasión es un arte, se aprende. ¿Cómo hacerle entender con criterios objetivos que le sale más caro un divorcio en un juzgado con dos abogadotes, hacerlo a través de la mediación, donde no solamente por lo económico, sino incluso por la cuestión psicológica de las partes, de salud mental de las partes? Entonces, fíjense cómo tenemos que educarnos para. Entonces, el arte de influir en las personas. Esto es uno. Si queremos directamente persuadir a la otra parte, pero tenemos que tener criterios objetivos, hacer muchos incentivos para que la otra parte vea que es mejor negociar que no negociar. Es un arte y para esto se necesita entrenarse, ¿no? Hay que leer todos estos materiales, etcétera. Pero también lo que dijimos y que cuando la otra parte no quiere negociar, México ya es ley, los mecanismos alternos de resolución de conflictos, se puede acudir a los centros de justicia alternativa que están ya en todo el país. En todo el país ustedes pueden ir y pedir en los centros de justicia alternativa el apoyo de un mediador. Y el mediador lo que va a hacer es va a convocar a la otra parte para decirle que hay esta situación, entrena a la otra parte de la importancia de llegar a acuerdos, habla con ustedes en un primer momento de forma separada, va generando el terreno para poderlos sentar a los dos para que, como dije, con el método que existe para la mediación, logren llegar de una forma efectiva, sin violencia, a través de la comunicación, acuerdos que sean mutuamente satisfactorios, con el aval, con la testificación de este mediador. Entonces, cuando a la otra parte no quiere negociar, herramienta número 1, persuasión. Si con esa no logramos, se puede pedir la ayuda de este tercero o tercera, que puede ser bien pública, ir a estos centros de justicia alternativa, que ya es ley, que son gratuitos, o pedirle a un tercero o tercera que nosotros conozcamos que pueda ayudarnos a mediar. No necesariamente tiene que ser el centro de justicia, ojalá se utilicen más porque son recursos públicos de nuestros impuestos y además tienen cifras maravillosas de llegar a acuerdos que además se vuelven ley. Entonces, le dan certidumbre a las partes y créanme que cada vez está funcionando mejor. Alex, lo del narcotráfico. Lo del narcotráfico, gracias. Ay, ¿qué hacemos con eso? Fíjense, es una pregunta muy difícil. ¿Negociamos o no negociamos con los narcotraficantes? Que es uno de los grandes temas. Es una pregunta muy difícil, pero que tenemos que hablar en algún momento. Quizá con los grandes capos no se va a negociar, obviamente no, pero lo que hemos para entender la conflictividad, la base, acuérdense, y hay que ser muy honestos. México tiene una base social que apoya a muchos de los narcotraficantes, donde ha habido escasa o poca presencia del Estado, de las instituciones gubernamentales. El narcotráfico ha suplido la función del Estado. Entonces, es el que construye la iglesita, es el que da el padrino, ¿no? Entonces, hay base social. Entonces, lo que hemos hecho nosotros en algunas regiones, obviamente no con los capos, porque ellos lo ven como un negocio, ellos no están dispuestos a perder el negocio, pero lo que hemos hecho para quitarles fuentes de poder a los narcotraficantes es con las bases. Con las bases, quitándole, lo que tienen que hacer en nuestro país inmediatamente es quitarle las fuentes de poder al narcotráfico, es decir, sus recursos financieros. Tiene que haber
mucho trabajo de inteligencia para quitar todos los recursos financieros que debilite su fuente de poder, el atractivo que hace el narcotráfico. Pero otra segunda es quitarle base social. Entonces, dialogar con las comunidades que son bases sociales del narcotráfico para quitarle otra fuente de poder que es importantísima. No podrían funcionar los narcotraficantes sin esa base social. Igual en la trata de personas. Hay comunidades enteras que protegen a los tratantes. ¿Por qué? Porque son los que hacen las fiestas, porque los que les prestan porque no hay Estado, no hay presencia de Estado. Entonces, quitémosle, hablando con las comunidades, generando alternativas a estos apoyos desinteresados de los narcotraficantes. Entonces, quitarles fuentes de poder económicas a través de decomisos financieros, como se está empezando a hacer muy lento, pero ahí va, y otra fuente de poder que es importantísima, ellos no pueden trabajar sin base social. Entonces, quitándoles fuentes de poder a través de dialogar con las comunidades y ir sustituyendo a través del diálogo las necesidades que satisfacen los narcotraficantes. Es bien, bien difícil hacerlo, pero tenemos que hacerlo, porque nos están tristemente en muchas regiones ganando. Entonces, yo ahí contestaría. Alex. Gracias, doctora. Las siguientes dos preguntas son las siguientes. ¿Cómo negociar en una reunión vecinal cuando son muchas las personas que acuden a ella y no tienes la posibilidad de hablar uno a uno y la reunión se convierte en un espacio solo para quejarse de los acuerdos incumplidos y descalificar lo que no se ha hecho? Y por otra parte nos preguntan, ¿qué puedo hacer cuando al usar el discurso del yo me siento, la otra persona con la que tengo conflicto se deslinda de su responsabilidad, pues asume que el problema es solo un mal manejo de mis emociones? Por ejemplo, si yo le digo, yo me siento ansiosa cuando me pides que resuelva un problema que no está en mis manos, la otra persona opina, entonces el problema es que tú no sabes controlar tu ansiedad y no la solicitud que te estoy haciendo. Wow, ahora sí que estamos súper conectados. Excelentes preguntas. Muchísimas gracias. A ver, trataré porque son de verdad muy importantes. Bueno, empezar diciendo que ciertamente entre más actores participen en la resolución de los, en la negociación de los conflictos, más difícil será porque habrá más intereses. Entonces, lo que hacemos en mediación comunitaria es un mapeo de actores. ¿Quiénes son los actores claves que tienen que estar en la transformación de conflictos? Tienen que estar esas voces que van a ser capaces de hacer la transformación, porque si no, eso se convierte en un espacio de catarsis que luego, no se crean, pero es bien importante. Muchas veces hacen falta espacios para hablar, ¿no? No he sido incluida. Entonces, ciertamente tendría que también entenderse la catarsis, ¿no? Estos espacios para que la gente también diga lo que no se le está permitiendo decir. Entonces yo haría dos, y lo he visto cómo lo han hecho las procuradurías sociales. Cuando ustedes acuden, generalmente no se resuelve en una sesión, sino se resuelven varias, porque la primera siempre va a ser de catarsis, que la gente habla. Entonces, ahí un buen procurador social, un buen mediador comunitario, un buen mediador, va a ser aquel que permite esos espacios de olla de express, ¿no? Que deja que salgan las tensiones, que se escuche, pero estas escuchas tienen también acuerdos de convivencia. Sin agredir, en el momento en que alguien está agrediendo, se le corta el tiempo. Dos, no, tiene que hablar desde su yo, mensaje yo, no tú. No puede culparse, en decir cómo se siente la persona, entonces obligarlo que hable desde el yo. Ahorita abordamos el yo. Y además tiene un tiempo limitado. Lo obligas a que lo que tenga que decir no se agarre la media hora, porque es una estrategia de negociación dura. Que te agarras la media hora que teníamos destinada para la conversación y entonces no escucho la visión del otro. Entonces, un buen procurador, y hemos entrenado a varios procuradores, es eso, acuerdos de convivencia donde sean tiempos limitados para obligar a las partes a resumir, a decir lo importante porque tienen poco tiempo, ¿no? A hablar desde el yo, cómo le ha afectado, y
centrarnos una vez, por eso son varias reuniones. La primera es eso, entender, análisis del conflicto, donde todas las partes se sientan escuchadas, donde hay que asegurarnos con el mapeo de actores que estén los actores claves. ¿De qué me sirve que estén todos los vecinos si no está la administración? ¿No? Entonces, que se sientan que realmente va a ser un espacio que se va a hacer tomado en cuenta y que va a ayudar, coadyuvar a la solución. Entonces, estos acuerdos de convivencia, que son lo primero que pone un procurador social o un mediador comunitario, son lo que le da certidumbre, credibilidad, legitimidad y asegura a las partes de que no se va a volver en algo irresoluble, sino que realmente tiene una dirección. Entonces, se explica el proceso a las partes y esto ayuda a ir conduciendo el proceso. En una segunda sesión, como lo hemos hecho en conflictos comunitarios, es que después de que se habló y se empezó a delinear el análisis del conflicto, es un momento donde, ok, ya entendimos lo que, como tú te sientes, tu historia, cómo te ha afectado la carencia de agua, el manejo de basura, el ruido que sacan los jovencitos con sus grabadoras hasta la noche, en fin. ¿Qué propones? Entonces, dejar de ver el pasado, ya oímos toda una sesión el pasado, ¿cómo nos concentramos en el futuro? ¿Qué propones tú concretamente? Ya no queja, ya eso fue la sesión anterior, que es necesario, la catarsis. ¿Qué propones tú? Entonces, la siguiente sesión ya se acordó que es para traer propuestas, para conflictos concretos, soluciones concretas. Entonces, hay muchas metodologías participativas que utilizamos desde, vamos haciendo todos un árbol del conflicto que hay, que está afectando nuestra inmueble, y un árbol de la solución. A cada conflicto, la siguiente sesión es pura solución. Entonces, ya las partes no se sienten parte del conflicto, sino se sienten parte de la solución. Y una tercera sesión, les digo, es un proceso. No va a ser gratuito, no es innato, no es automático, se necesitan un método, se necesitan conocimientos, técnicas de escucha, técnicas de enfocarnos en los intereses y no en las posiciones, en fin, son muchas y distintas estrategias que hay que aprender. Y la tercera sesión es cómo operacionalizamos, implementamos las propuestas que se han generado. ¿Cómo le hacemos? Entonces, se dan cuenta, y eso son 3 sesiones. A mí me ha tocado unas de 5, porque son demasiados actores. Si vemos que hay saboteadores, por eso es el mapeo del conflicto tan importante, que también lo van a tener en sus materiales. Entender, este es el saboteador, bueno, tengo que hablar con él fuera de la reunión. Entender qué es, quizá no está siendo escuchado, quizá quiere un liderazgo, entonces entender las verdaderas necesidades que lo tiene ahí. Y así es como se logra, no es gratuito, no es innato, y entre más tiempo se deje ese conflicto irresuelto, Galton, uno de los grandes teóricos de la paz, construcción de paz, dice que la violencia es un conjunto de conflictos irresueltos. Si ustedes dejan que esos conflictos comunitarios no se resuelvan, van a seguir escalando. Les digo, no basta con no ir a las reuniones. Si no se atienden, ya no será el tema de la basura, será el tema de las ratas, de la contaminación, de que va a bajar el valor de su propiedad, ¿no? Y todo esto son herramientas para la persuasión, para convencer a la otra parte de que por su propio bien está mejor participando, es decir, negociando que no negociando. Es un arte, hay que aprenderlo, y cada vez que nosotros aprendamos nuevas técnicas, nuevas habilidades, nos comuniquemos mejor, haremos mejor esta participación en la transformación de conflictos. Entonces tienen mucho, mucho que perfeccionar. Yo he ido, después de 25 años, sigo aprendiendo, sigo tomando cursos de manejo de emociones, sigo leyendo libros de inteligencia emocional, porque cada vez la conflictividad será más compleja, involucrará más actores. Entonces, ¿cómo yo puedo lidiar con ellos de la mejor manera? Ahora, el siguiente es estas técnicas también de yo me siento, utilizar el mensaje yo y no el tú. Suenan muy fáciles, pero son bien difíciles. Y obviamente en este tiempo chiquito que tenía no me dio tiempo a profundizar, pero el mensaje yo es una técnica súper compleja,
Porque uno es un esfuerzo por reconocer cómo a ti te afecta una situación. No es que tú seas responsable, totalmente. Tienes algo está produciendo un mal entendimiento, una mala comunicación, una mala relación. Entonces tú tienes que entender, análisis del conflicto, cómo tú puedes estar directa o indirectamente contribuyendo al conflicto. Entonces, sí tiene que haber un autorreconocimiento que no estoy viendo de la otra parte. Quizá me está gritando, me está agrediendo porque no me está entendiendo, no estoy siendo yo capaz de entenderme. Entonces, también ponerse en los zapatos del otro, de la otra, hacer ese esfuerzo consciente, genuina curiosidad, porque ¿qué estará pasando? Entonces, asumir mi responsabilidad que yo quizá estoy viendo una parte de la historia. Pero, fíjense, mensaje yo me siento cuando tú, ahí dices con lo que tú te sientes incómodo, no satisfecho, re, reconoces cómo a ti te afecta, pero señalas claramente qué es lo que no te está gustando o cómo se está manifestando. Y el tercer, ven, es un método, reconocimiento, verbalización, comunicación de lo que está sucediendo, lo que te tiene inconforme, insatisfecho, y propuesta de una solución. Entonces, yo me siento discriminada cuando no tomas en cuenta, cuando no se me incluye en las reuniones, cuando no me pones atención. Propongo que la próxima vez que se hable de la educación del niño, estemos los dos con la maestra, ¿no? Entonces asumo mi responsabilidad de que quizá hay algo que yo no estoy haciendo, algo en lo que no estoy pensando, que no estoy considerando, de lo que está pasando, y propongo. Entonces, se convierte en un acto propositivo. Entonces, ve, es un método. Yo sigo estas 3 etapas para lograrlo. Si de plano, por eso les digo, en todo, en la mediación, un mediador obliga a las partes a hablar desde el yo, no desde el tú me hiciste, porque vuelves a generar obstáculos, barreras. Como cuéntame tu historia, es una de las etapas, cuéntame. Entonces, hablo desde el yo y el mediador va a obligar a la parte a que hable desde el yo, cómo se siente, qué pudo haber pasado, qué pudo haber hecho, para después decir la situación y después él mismo generar muchas y diversas opciones de solución. ¿Ok? Entonces, obviamente, simplemente mencioné la técnica, está mucho más, hay que aprenderla, detallada en el curso, y invito a que busquen materiales.